Hola, te doy la bienvenida al Camino Estoico, el podcast semanal en el que exploraremos la filosofía estoica y su aplicación en el día a día. Acompáñame durante los próximos minutos para adentrarnos en el mundo estoico y descubrir cómo aplicarlo en nuestra vida. Comencemos. En el episodio de hoy nos sumergiremos en la relación entre la ira y la razón a través de las enseñanzas de Séneca. En este episodio vamos a explorar cómo la razón puede servir como nuestro más fiel aliado a la gestión de la ira, guiándonos hacia la virtud y tranquilidad. La ira es un vicio y una locura, está en desacuerdo con toda tranquilidad del alma. Con estas palabras, Séneca establece un contraste entre la razón y la pasión y también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza disruptiva de la ira. Este estado emocional, lejos de ser una simple reacción, es descrito como una forma de locura temporal que nos desvía de nuestro equilibrio interno y nos impide acceder a nuestra capacidad innata para pensar y actuar con discernimiento. Este concepto de la ira como forma de locura ya lo exploramos brevemente en el primer episodio de esta serie, pero profundicemos aún más. Séneca describe la ira como una pasión descontrolada, como una forma breve de locura, destacando su capacidad para oscurecer la razón, olvidar el decoro y las relaciones, y cerrarse a la lógica y al consejo. Este enfoque refuerza la idea de que la ira es tanto un vicio como un obstáculo para la sabiduría y la acción correcta. Por otro lado, nuestros cuerpos están sujetos a cambios físicos y fisiológicos que ocurren cuando uno está dominado por la ira. Por el lado físico, primero podemos mencionar el enrojecimiento del rostro, que no es otra cosa que una respuesta emocional, reflejando cómo literalmente la ira nos aumenta la temperatura del cuerpo. Este es un indicador visual claro de la ira que todos nosotros podemos reconocer. Por otro lado, también tenemos la tensión muscular, que no es otra cosa que nuestro cuerpo preparándose para una acción física que a menudo puede ser algún tipo de agresión. Esta es una respuesta evolutiva a la percepción del peligro o a la amenaza. La tensión en los músculos, especialmente en el rostro y las mandíbulas, sugiere la preparación para confrontar la fuente de ira y también nuestra expresión cambia y se convierte en una expresión amenazante. La ira se comunica no solo verbalmente, sino también a través de expresiones faciales universales que señalan a los demás nuestra disposición al conflicto. Aparte del lado físico, también tenemos manifestaciones psicológicas. En primer lugar, tendremos el oscurecimiento de la razón. La ira puede nublar el juicio crítico, llevando a decisiones impulsivas que pueden parecer racionales en un inicio, pero nos van a llevar a situaciones que van a comprometer la claridad y seguramente entremos en problemas. En segundo lugar, tenemos la pérdida del autocontrol, puesto que bajo la influencia de la ira, las personas pueden encontrar difícil mantener su comportamiento bajo control, resultando en situaciones que pueden lamentar más tarde. Séneca también habla sobre la ira en el mundo natural y sus consecuencias. Él hace una comparación entre los humanos y otros animales, mostrando cómo la ira puede llevar a un comportamiento más feroz y destructivo. Además, Séneca reflexiona sobre cómo la ira ha llevado a la destrucción de grandes ciudades y a la desolación de vastas áreas, lo que sirve como un recordatorio de las consecuencias negativas que deja la ira cuando dejamos que controle nuestras acciones. Sin embargo, Séneca no propone la eliminación total de la ira. Él más bien nos orienta hacia un principio estoico más matizado. Él dice que no es que
como muchos piensan, la ira deba eliminarse por completo, sino que su ímpetu debe ser regulado por la razón. Esta cita reconoce la ira como parte de nuestra condición humana, pero subraya la importancia crítica de someterla a un escrutinio y la moderación de la razón. En lugar de ser arrastrados por corrientes turbulentas, se nos insta a emplear nuestra razón como un timón, guiando nuestras emociones de manera que nuestras acciones reflejen juicio y equidad, no impulsividad ni venganza. Las enseñanzas de Séneca, por tanto, hacen un llamado al autoexamen y a la autorregulación consciente, y esto implica un compromiso activo con nuestra vida interior, donde la observación atenta de nuestras emociones se convierte en el primer paso hacia una comprensión y una mejor gestión de nuestras emociones. Al reconocer la ira y entender su origen y propósito, podemos comenzar a responder a las circunstancias de la vida no desde un lugar de reactividad, sino desde una posición de claridad y propósito fundamentada en la razón y la justicia. Este enfoque nos libera de los ciclos destructivos que la ira puede engendrar y además nos alinea más estrechamente con la naturaleza racional que, según Séneca y muchos otros estoicos, define la mejor parte de nuestra humanidad. La razón entonces modera la ira y nos eleva, permitiéndonos vivir de acuerdo con los principios de armonía y sabiduría que son esenciales para una vida buena y virtuosa. Reconocer la ira y manejarla a través de la razón suena como un ideal estoico alcanzable, pero en realidad enfrentar este poderoso torrente emocional es un verdadero desafío. La complejidad de nuestras vidas diarias nos presentan constantemente situaciones que pueden desencadenar enojos o ira, haciéndonos cuestionar cuán factible es aplicar los principios estoicos en el calor del momento. Es aquí donde Séneca nos ofrece una enseñanza bastante profunda y práctica sobre el estudio y la aplicación de la filosofía. Séneca nos dice, la filosofía, no la filosofía en la escuela, sino la filosofía en la vida. Esta cita nos dice que la filosofía estoica no está diseñada para quedarse en los libros o en un aula o en este podcast, por ejemplo, sino que la filosofía estoica está diseñada para ser vivida y practicada cada día. Esta visión transforma la filosofía de un ejercicio teórico a una herramienta vital para la vida cotidiana, ofreciéndonos una brújula moral para guiar nuestras decisiones y nuestras acciones. La filosofía estoica se convierte en nuestra compañera constante, ayudándonos a navegar las complejidades y desafíos de la existencia humana, incluida nuestra lucha contra la ira. En este marco o en este contexto, la ira se presenta como un obstáculo en nuestro camino, como una oportunidad para poner a prueba nuestra dedicación a la filosofía estoica. Los momentos de ira se convierten en campos de batalla donde nuestra capacidad para aplicar la razón sobre la pasión y elegir respuestas deliberadas sobre reacciones instintivas es desafiada. Para Séneca, la filosofía no es un lujo intelectual, sino una necesidad existencial. Nos enseña a enfrentar las adversidades con serenidad, a aceptar lo que no podemos cambiar y a actuar con integridad en aquello que sí podemos influir. La filosofía estoica nos ofrece estrategias para mantener la calma ante las tormentas emocionales, para abordar las pérdidas y los fracasos sin caer en la desesperación y para cultivar relaciones más significativas y compasivas con los demás. Quiero cerrar este episodio con una conclusión. Séneca no nos deja simplemente con advertencias sobre los peligros de la ira. Nos ofrece un camino hacia la libertad emocional. Este camino está cimentado en la razón
y en el compromiso activo con la práctica estoica. La ira vista bajo la luz de la razón se transforma de un impulso destructivo a un desafío manejable, una prueba de nuestra capacidad para vivir según los principios de la virtud y la sabiduría. La filosofía estoica no es un mero ejercicio académico, sino que es una guía para enfrentar las adversidades de la vida, incluidas las batallas internas que tenemos con nuestras pasiones y emociones. La razón, armada con las herramientas de reflexión filosófica, nos permite examinar y comprender la naturaleza de la ira. Nos muestra cómo las pasiones no controladas pueden nublar nuestro juicio y llevarnos por caminos que se desvían de nuestros valores más profundos. Más importante aún, Séneca nos enseña que tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a las provocaciones del mundo, cómo podemos aplicar las reflexiones y el autocontrol para no ser arrastrados por estas corrientes emocionales que pueden llegar en cualquier momento. Por último, te quiero dejar con una pregunta para que la puedas reflexionar durante esta semana. Y esta es, ¿cómo puedes aplicar hoy esta conversación para transformar un momento de ira en una oportunidad de crecimiento personal y sabiduría? Reflexiona sobre una situación reciente que hayas experimentado de ira o emoción fuerte. Utiliza las enseñanzas de este episodio para considerar cómo podrías haber aplicado la razón para gestionar estas emociones de manera más efectiva. La próxima semana continuaremos con esta serie de episodios sobre la ira y vamos a hablar sobre el impacto social de la ira, descubriendo cómo la sabiduría estoica puede iluminarnos hacia una vida de serenidad y propósito. Gracias por escuchar El Camino Estoico. Espero que hayas disfrutado del contenido de hoy y que hayas encontrado útiles las herramientas y enseñanzas compartidas. Si te ha gustado este episodio, te invito a que te suscribas a nuestro podcast para que no te pierdas de los próximos. Si sientes que estos episodios te agregan valor y quieres apoyar el podcast para que siga creciendo, me puedes invitar a un café ingresando en el enlace en la descripción de este episodio. Gracias de nuevo por escuchar y nos vemos la próxima semana.